A ver, la idea de hoy es conectar un poquito uno de los textos que ustedes tenían previamente, que lo pudieron poner en el TP. Este que estoy empezando a corregir y un poco para que no me pregunten, recién arranqué con un par, así que a lo largo del día respondo a los demás. Eh, y conectar por ahí algunos planteos que aparecen en el texto de Mambrú y ejemplificarlo concretamente con un texto que a mí me encanta, pero que reconozco que es sumamente flashero, que es el que les mandé a ustedes para que lean. Es un clásico, tengan en cuenta que hicieron un clásico de historia moderna, que obviamente es un poco más largo, lo voy a buscar para que me acompañe en la clase, si es que lo encuentro. ¿Alguno lo leyó? Yo. Sí. Yo ¿Qué pensé onda? que se había conocido el texto. ¿Cuál es? Porque yo no me Se acuerdo. llama El queso y Yo los lo leí, gusanos. pero no entendí nada. Sí, yo lo leí y quedé mal flasheando. Yo pensé que se había equivocado de texto en un Este es momento. el muchacho. No, es este texto. Para mí, a ver, yo les cuento, no tiene nada que ver igual. Me acuerdo hasta el contexto en que leí este texto, literal. O sea, en un viaje, esto era una bibliografía obligatoria de historia moderna de UBA, y me acuerdo haber leído en una interescuela de historia, íbamos y veníamos en micro Bariloche, y yo dije, bueno, voy a aprovechar esos 200.000 horas de ida y vuelta para leer esto para el final. Y quedé como flashado con este texto, que tiene su razón para mí de ser, por más que originalmente no hayan entendido un pomo. ¿Entendieron algo? Aquel que dijo, no entendí nada. No, Es que me frustra. Dos ideas nomás. Es que por poco, ¿eh? Yo le dije, es fácil de lectura, o sea, es un texto que va, lo que pasa es que decís, o sea, en un momento me Estoy perdí. leyendo sin sentido. estoy leyendo sin sentido. Como que intentaba relacionar a lo que estábamos viendo, tipo en Pixie, desde ese lado le encontraba como un sentido. que- Después no. ¿Le encontrabas o no le encontrabas? Cuando vi que medio que lo que decía que a lo largo del tiempo como que iba cambiando sobre un mismo concepto, no sé si la perspectiva, sino la definición. Supuse que era algo así con eso. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, muy de acuerdo. Perdón, Massini, estabas diciendo algo. No, que cuando vi que era algo de Dios, dije, tipo, yo pensé lo mismo que Santi, capaz que me equivoqué yo de texto porque Lucho, algo de Dios, que no va a dar, y después, yo me considero un católico todavía. Pero no correspondería. Nunca nos dice nada. No, eso es verdad. A ver, Julieta, vos fuiste la que dijiste, saqué dos ideas. Sí, pero... A ver, contame qué dos ideas, pero me interesa, porque en realidad el texto, así como se lo mandé yo, es como, ¿qué? O sea, ¿qué querés que haga sí, este texto? Porque era una... O sea, yo creo que queríamos que saquemos el mensaje como oculto de eso. Sí. Y una de mis ideas era que la visión del universo, del origen, no sé qué, de Menocchio, era el origen de la vida a partir de objetos inanimados. Sí, estamos de acuerdo. Y la segunda, que la escritura tiene mucho más poder que lo de el habla, y eso capaz que lo relacioné un poco más con lo de dejar de lado el sentido común que habíamos visto, que eso siempre era algo que vos lo habías escuchado y algo así, que si lo ves escrito y no sé qué, tiene mucho más poder. Bueno, eso lo podremos debatir un poco más, pero digo, me quedo más con tu primera idea. Tu primera idea me parece que está buena. A ver, escucho otros. Es más, me quedo en mudo. A ver, ¿qué es lo que dentro del caos de ese texto, que aparte se llama El queso y los gusanos, el libro? ¿Qué sacaron de ese caos de Menocchio? No sé, a mí como que lo que me quedó así, no del caos, pero tipo lo último que hice es como habla de tipo el concepto de cultura como privilegio. O sea, eso como que me quedé re tipo, después de haber leído todo eso, de los gusanos, qué sé yo, digo, era para llegar a esto, no podía creer, pero como que me quedó eso, o sea, cuando habla, como decía Juli, de la cultura escrita y la cultura oral, como que la escrita hoy en día capaz que tiene más hegemonía que la otra. Sí, es una pero posibilidad. no todo el mundo
puede acceder O sea, a... leí todo esto para mí la cultura es un privilegio, me gustó tu aporte. Otro más que se zambulla a su interpretación, porque acá hay mucho de interpretación, igual se van a dar cuenta que es menos ligado a la interpretación de lo que uno supone. A mí me gustó la parte del Puede, diálogo. esperá, podés decir que no te gustó, no tenés que decir me No, gustó. no, 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 pero yo te digo la parte que me gustó. A mí En no el me diálogo gustó. tuvo Inquisidor Válido, y válido. Menocchio, Perdón, Willy, dale. sí, en el diálogo que tuvieron Inquisidor y Menocchio, que de lo que se hablaba era que en sí Dios viene del lado del que venían todos los gusanos, digamos, que después, pero Dios es como uno que había venido con un poco más de poder o con una grandeza, decía que venía, digamos, a gobernar a todos los demás. Eso se Coincido. podría Para mí rescataste algo que es sumamente útil, ¿eh? que eso también se podría tener en cuenta en la propia sociedad, o en los propios comienzos, de que era uno que se ponía por encima de los demás porque tenía como ese don o ese poder y era el que gobernaba toda la sociedad en su momento. Coincido. Es una buena aproximación. Me quedo más con la primera parte de lo que dijiste, me parece muy útil y nos va a servir. ¿Algo más? Flasheé, me costó leerlo a veces porque siempre repetía las mismas palabras, entonces lo tenía que leer Pero como cuatro. totalmente. Aparte, hay una cuestión, no sé si se dieron cuenta, ¿en qué formato está escrito? ¿Cómo? ¿Cuál es el formato de la narración? Una historia. ¿Cómo? Es como una historia. Es como una historia, ¿qué hay? Porque hay una especie, vos lo dijiste igual, Willy, recién. Digo, ¿qué hay? ¿Una qué? ¿Entre él y quién? Diálogo. Un diálogo. Diálogo. Es un Es como diálogo, alguien. vamos, pero no es un diálogo cualquiera. Es un interrogatorio. Y vos largaste un tema, un concepto que no me parece sea menor. Es él, un campesino, y quién lo está interrogando. Un ¿Quién lo está interrogando? inquisidor o algo así. Ahí está, un inquisidor. ¿Qué es un inquisidor? O Era un dueño de Inquisición. tierra. Lo van a encontrar como Inquisición. ¿Qué es la No sé, Inquisición? no era como un dueño de las tierras, una cosa No. ¿Qué es la Inquisición? ¿No ¿No es tiene que ver con alguien algo tipo como un religioso? miembro de la iglesia? Claro. Bien, bien, se pisaron, no sé qué dijo Oliver, pero sí Lara largó el término correcto. Iglesia. La Inquisición Pero es, la Inquisición es un tribunal supremo de la Iglesia Católica. A ver, la Inquisición surge o se reafirma después de Reforma Protestante y Contrarreforma Católica. Quiere decir que la Inquisición es siglo XV, siglo XVI. ¿Cuál es la función de la Inquisición católica? Si es un tribunal, ¿qué hace? y juzgará a los que cometan herejías o algo Bien, así. ahí está. La función de la Iglesia, de la Inquisición católica es juzgar a aquel que comete herejía. ¿Qué es una herejía? Es básicamente comportarse o decir cosas que la Iglesia católica no avala. ¿Estamos? Sí. La totalidad del texto es un interrogatorio inquisitorial. ¿Estamos? De hecho, el autor de este texto, Carlo Ginzburg, tiene la suerte, historiográficamente hablando, de haber rastreado a este tipo, que se llama, que nosotros conocemos ahora como Menocchio, que es un campesino de la región italiana de algún lado, creo que es Piamonte, pero no estoy seguro. La única razón por la cual este tipo llegó a nosotros 2020, o un poquito antes cuando se publicó esto, es por el solo hecho de que fue juzgado por la iglesia, y porque fue juzgado por la iglesia, fue finalmente muerto. Como tenemos registros inquisitoriales de este caso, podemos recuperar lo que este tipo era y lo que este tipo pensaba. ¿Estamos? Ese es el primer dato que tenemos que tener en cuenta respecto de este muchacho, de campesino, ¿no? Segundo, vamos un segundo a recuperar, y esto lo hicieron en trabajo práctico, a ver, casi como una especie de línea del tiempo. Si recuerdan el texto de Andrés Mambrú, que planteaba hacía como una aproximación a lo que era conocimiento científico, pero un conocimiento científico previo a que se vuelva científico. ¿Qué etapas plantea este autor para reconocer en esa etapa como más precientífica? ¿O qué características tiene el conocimiento de manera previa al campo científico?
Bueno, habla. Era lo de la presciencia, Sí, en ese ciencia tema, normal, en ese tema, revolución pero eso es cool, científica. pero eso es cool, ¿Cuál era la No era que pregunta? tenía. Claro. Escucho, De acá. ¿Qué tenía? A ver, cuando el conocimiento no fue científico, o la pregunta original que uno debería hacerse para entender el texto de Mambrú es, ¿siempre ha habido diferentes tipos de conocimiento? ¿Siempre la sociedad ha intentado conocer cómo ha surgido lo que sea, o por lo menos ha intentado explicar cosas? Sí. Sí, pregunta. Sí. ¿Siempre han sido explicaciones racionales? No, No, siempre Antes ponele que tipo más por ahí era. teológico. No, Más uno, teológico. Claro, Más más revelación de Dios. más teológico, estamos de acuerdo. A ver, si hiciéramos una línea del tiempo, nos encontraríamos que las primeras explicaciones bien antiguas son, creo que el autor decía, mitológicas. Y de hecho, Sí. es verdad, lo mitológico, mitológicas, bueno, dice mitológicas. A ver, ¿qué es lo que dice? Las sociedades de la antigüedad lo que hacen es intentar explicar a través de mitos o de alguna cosa que son sobrenaturales, diferentes dioses participando, diferentes seres sobrenaturales, bla, 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 bla. El tipo te dice en el texto, en la antigüedad surgen las primeras ramas de las ciencias, o por lo menos los orígenes de, pero no son conocimiento científico. ¿Por qué no era el conocimiento científico? Porque no tenía una validación experimental, por ejemplo. Bien, es todo muy teórico, Con- pero no hay una validación Claro. experimental. No hay un momento de aplicarlo prácticamente. Ujú. Termina la edad Era como antigua. es Sí, por perdón. eso, por eso. ¿Cómo? Es como decir que vos le decís, ¿y de dónde sacaste eso? No, porque es así y es así. Tipo, no te podía Tal cual. explicar el porqué o de dónde Tal cual. salió y demás. O es reflexionar por reflexionar sin intentar aplicarlo Claro. nunca. Ahora, cuando esa edad antigua termina, se abre un periodo que nosotros conocimos como Edad Media. ¿Estamos? Ujú. Sería Edad Media. En esa Edad Media, ¿cuál es la institución por lejos más importante? La iglesia. Iglesia. La Edad Media es sinónimo de Iglesia Católica. ¿Estamos? Una Iglesia Católica que lo que hace es monopolizar el saber, es controlar, de hecho lo que hacen es pasar el texto, no sé, textos del idioma más antiguo, del griego antiguo al latín, van modificando todo al latín, lo cual lo vuelve más complicado. ¿Por qué el latín? A ver, ¿por qué el latín favorece la monopolización por parte de la Iglesia? Porque es un idioma que no todos saben y que no todos pueden Bien. manejar. O sea, hoy creo que es un idioma, si no es muerto, pues le pegan el palo, digo, pero en realidad para ese momento el latín solamente lo maneja la gente de la iglesia. Quiere decir que si vos todos los conocimientos de la antigüedad los pasás al latín, los estás como limitando a un grupo concreto que en este caso es la élite de la iglesia. Sí, no va a tener objetividad. ¿En qué sentido? Porque si yo te digo, no sé, vos sos el único que sabés sobre una teoría, después vos la vas a contar como a vos te plazca. Ah, sí. Y no vas en a ese ver sentido, otra sí. persona que lo pueda... Igual, no hay forma de ¿entendés a lo que refutarte. voy? Exacto. Exacto, coincido. A ver, la Edad Media, con esta primacía de la iglesia, pasa la historia por un concepto central, que creo que en el texto de Mambrú aparece, pero si no lo recuperamos y lo ponemos ahora, que es la idea de teocentrismo. ¿Qué es teocentrismo? No sé si se tildaron o se callaron. No, Lo que escuchamos. depende de Claro. que lo más importante es eso. Perdón, igual creo que sí, algo pasó con mi conexión. Ahí volví. ¿Estoy? Bueno, Sí, está. Sí, perdón, Sí. teocentrismo. Sí, Que Que lo todo más- gira alrededor de un dios y de la iglesia católica. bien, Ah, no de un Dios, que todo gira en torno a Dios. Vamos, porque ya es la primacía del catolicismo. Quiere decir que el teocentrismo es el momento en donde todas las explicaciones pierden racionalidad y durante 1000 años la iglesia se encargó de decirnos que Dios creó el mundo, que la mujer es de la costilla de Adán, que Dios descansó el domingo, que bla, 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 bla. ¿Estamos? O sea, que básicamente es un conjunto de muchísima, entre comillas, ignorancia respecto de la racionalidad, porque todos se centran en explicar que Dios lo hizo así. ¿Estamos de acuerdo? Siglo... Sí, ¿qué pasó?
Ah, pensé que había una pregunta. Bien, seamos siglo XV, XVI, más que nada. Mambrú identifica diferentes acontecimientos que ponen o que quiebran el poder de esa Iglesia Católica. ¿Cuáles son? El Están en- surgimiento de la burguesía. Bien, habla de un nuevo sector social. Vamos a hacer así, porque ya, si no, toco lo que están haciendo ustedes. Esa burguesía con una mentalidad más práctica, que es lo que no había en la antigüedad, que un poco decía José. ¿Y cuáles son los otros dos acontecimientos? Que por ahí me interesan más ahora. Lo de Galileo y Copérnico. No, antes de eso. La física y todo eso. Antes de eso. Tiene que haber dos acontecimientos históricos que están en algunos Explicaciones. cuadros. Protestante. Bien, Reforma Y cambio de modelo Protestante. económico. Reforma Protestante, Lutero criticando a la Iglesia Católica, traduciendo la Biblia del latín al alemán. ¿Y qué es lo que facilita que esa Biblia traducida se masifique? ¿Qué invento? Pero la imprenta. La imprenta. ¿Por qué la imprenta, que parece una pavada y que es algo parece menor, es sumamente importante? Porque te permite producir los textos en menor cantidad de tiempo que a mano, como lo hacían en la iglesia. Estamos de acuerdo, porque la iglesia originalmente lo que tardaba era meses en traducir textos literalmente con monjes, que lo que se ponían a hacer es con una tinta, con una pluma con tinta, escribiendo a mano y como ampliando la cantidad de textos, pero la realidad es que un monje te podía hacer un par de textos por año, digo, porque es muchísimo tiempo lo que te lleva. Ahora, con la imprenta, lo que vos tenés es la masificación con una velocidad antes nunca vista de un mismo texto. ¿Por qué eso es importante? Porque le llega La más gente. conocimiento a más personas. Coincido, Juan, tus aportes siempre son buenos. Gracias. Coincido totalmente. Mientras más rápido vos puedas masificar el texto, más posibilidades de que ese texto pueda ser difundido entre mucha más gente. ¿Por qué me importa esa difusión entre mucha más gente? Porque, ¿quién es o cuál es la característica específica de Menocchio? Menocchio, campesino del queso y los gusanos, ¿no? ¿Es un campesino común y corriente? No, No, está alfabetizado, ¿o no? Tiene un cierto nivel de conocimiento. Bien, es Claro, un tipo alfabetizado. Alfabético. Un Ahí campesino está, normal. alfabetizado. Para el momento. Pensemos anormal en el sentido de que es la normalidad en ese momento, es un mar de analfabetos. A ver, alfabetizado. ¿Sabemos que leyó en las páginas que yo les mandé? ¿Es un lector? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí. es Sí, un porque tipo... por eso es lo que le va a dar la fuerza para poder juzgar a los demás de que, che, esto no es tan así o esto Coincido está mal de tal manera. plenamente. El tipo es un lector. Quiere decir que, sí, a ver si puedo sacarlos o moverlos para acá. Ah, igual se me acabó la hoja. Si nos ponemos a pensar, Menocchio es heredero directo de este contexto. No hubiese podido haber un Menocchio si no pensamos que hay un contexto que determina la posibilidad de que un simple campesino tenga, obviamente alfabetizado, tenga la posibilidad de acceder a textos y que esos textos, al leerlos, le generen ¿qué? manera de pensar. Otra manera de pensar, o por lo menos dudas. Interrogantes. Interrogantes. A ver, solamente vas a tener dudas si vos vas a leer. O si tenés la posibilidad de leer, cosas que te abran un poco la cabeza. Entonces, Menocchio es producto de ese renacimiento. Es producto de esa época de apertura de cabezas que la Iglesia Católica tanto va a odiar. ¿Por qué tanto odia la Iglesia Católica en este momento? Por la Porque, tiene la posibilidad de contrarrestarlos. Bien, claro, porque le estás dando la posibilidad de contrarrestarlos. ¿Qué quiere decir? Ahora, pensándolo de vuelta respecto a la estructura del texto. ¿Es ilógico que el texto sea un diálogo entre un inquisidor y Menocchio? ¿Es ilógico que qué? Que el texto esté formulado en un diálogo entre Menocchio y alguien de la Inquisición. No. No. No, porque Es plenamente Claro. lógico. Quiere decir que en realidad Menocchio hizo algo que enojó a la Iglesia Católica y que por esa razón está sentado ahí donde está.
¿Estamos de acuerdo? La pregunta es, ¿qué es lo que hizo Menocchio? O sea, este muchacho, este campesino diferente para 1500, 1600, ¿qué es lo que este campesino dijo para molestar de esta forma a la Iglesia Católica? Y ahí sí los dejo de vuelta a ustedes. ¿Qué es lo que dijo? Que Dios, tipo, o sea, él no era el único que creaba vida, o sea, sino que la vida se podía crear a partir de objetos inanimados, como y ahí planteaba el ejemplo del queso y los gusanos. Tal cual. A ver, el nombre del texto, repito, es el queso y los gusanos. ¿Por qué es el queso y los gusanos? Porque en realidad hace alusión al modo en que este campesino explica el origen del mundo. O sea, a este tipo no le cierra que Dios haya creado al mundo y que en el séptimo día haya descansado, y lo que él intenta es buscar una explicación diferente. Científica. Y explícita. Explícita. Científica. No sé. Pero es como algo. A ver, para la época científica puede ser. No, Claro, científico no lo puede no. comprobar. Científico. Juan, ¿qué? Yo había leído que era como una masa, como se hace el queso con la leche, y después que los gusanos se formaban ahí, y estos eran como los ángeles, algo Tal así. cual. De hecho, para hacerlo un poco más claro, él lo que dice es, de los 4 elementos de la naturaleza, de objetos inanimados, como estaba diciendo hace rato Julieta, es como que él te dice, bueno, a ver, explícalo. Bueno, a ver, como que los 4 elementos fundamentales lo que hacen es como mezclarse, y esa mezcla se coagula como la leche que crea el queso, en este caso un pedazo de queso, y de ese queso con el paso del tiempo, a ver, ese queso sería el mundo, y él lo que dice, bueno, ese mundo se va pudriendo, y de esa putrefacción van a surgir gusanos, de los cuales el primero que surge, ¿quién es? Dios. Dios. El primero que surge es Dios, los otros que surgen son los ángeles, y después todas las demás personas. Tenemos 2 cosas de esa definición o de esa explicación del 3. A, no es científica. Estamos, digo, él no es un científico, pero por lo menos busca una explicación diferente. B, a ver, desde la perspectiva de la Iglesia Católica, ¿dónde está pecando? Pues se pone a las iglesias, a las ideas que tiene la En iglesia. parte es como un hereje porque se está... Está diciendo algo malo de Dios. Bien, a ver, algo malo. En realidad el tipo es un católico. O sea, vos le preguntarás a Menocchio. Sí, pero no lo bardea, tipo, de ese lado, sino como que no le da tanto el peso. Ahí está, a ¿qué la hace no persona. darle tanto el peso? Dale, Lara. O sea- Deja de ser analfabeta y tiene la capacidad de pensar y de replantearse las cosas, se replantea algo tan simple capaz que para nosotros como la vida y la creación a partir de un ejemplo básico como el queso y el gusano. Y cuando el tipo, por su capacidad que tiene, lo expresa, por eso me parece que es la sesión de, ¿cómo se llamaba? De la Inquisición, Sí. de que la iglesia lo juzga a él. Porque, a ver, Lo que- la iglesia que... Lara, Está quedando como perdón. una... Vamos de a uno. Lara, ¿qué hubiese dicho la Iglesia Católica respecto de cómo se creó el mundo? Y que lo creó Dios el mundo, ¿no? O sea, que nació. En la explicación de la Iglesia es, yo Dios, bueno, horrible, yo Dios, porque no, digo, pero yo Dios, yo empujé todo para que se cree todo. En la explicación de Menocchio, Dios es causa o consecuencia. Una consecuencia de... No, Consecuencia. consecuencia. En la explicación de Menocchio es una consecuencia, o sea, viene el caos que genera todo lo que genera, que crea todo lo que crea, el primero es Dios, y ahí te das cuenta que Menocchio es un católico, que considera que Dios es lo más importante. Claro, no hizo un hombre, hizo Dios. Pero Está dando primero como Dios. una nueva Pero- perspectiva. Es que es una perspectiva diferente, pero a ojos de la Iglesia Católica es lo suficientemente preocupante. Porque en realidad lo que está haciendo Menocchio es sacar a Dios de causa de todo y está ubicándola como una de las consecuencias, la más importante, pero una de las consecuencias de algo que en realidad no empezó Dios. ¿Se entiende? A ver, Como que está cambiando la base del pensamiento. totalmente. Claro. A ver, es muy Está sutil. buscando un paradigma. No sé Tipo, si está rompe el un paradigma. pero por lo menos está, ahí está, me gusta ese último. Está
aportando muy pequeñamente a discutir un paradigma que ha tenido 1000 años de hegemonía, que es el teocentrismo. A ver, de hecho, lo más complicado de él, y por ahí, por eso se llama El queso y los gusanos el texto, es el tipo, en alguna parte del texto, lo que te dice es, él intenta explicar con elementos cotidianos, porque en realidad él es un campesino y sabe cómo hacer un queso. Y él está rodeado por campesinos que también saben cómo hacer queso. Entonces, el problema no es nada más su nueva, comilla, teoría. El problema es que él difunde esa teoría, la charla, y lo hace con términos muy simples, para que el resto de sus colegas, compañeros campesinos, escuchen, por ahí no con mala onda, simplemente, che, a mí me parece que en realidad esto fue creado así, A ver, yo escuché a Menocchio, yo me voy a mi casa con mi familia, La y digo, pienso. no, Menocchio me la- dijo esto. ¿Y qué quiere decir? No, dice, entonces, ¿cuál es el problema de Menocchio? El problema es que en realidad rompe con la lógica de la Iglesia Católica, con afirmaciones dogmáticas, busca explicaciones que no son científicas, pero son muy simples. Pero son explícitas. Son explícitas, muy sencillas, con metáforas que todo el mundo puede conocer, y difunde esas ideas, por ahí no queriendo difundirlas, pero las difunde, y obviamente va generando como el poder propio del rumor, que se va como esparciendo, y desde el punto de vista de la Iglesia Católica eso es potencialmente peligroso. ¿Se entiende? Sí. A ver, Sí. el dato es, para que uno también entienda la lógica del autor. Este autor es uno de los padres de lo que se define como microhistoria. ¿Alguna vez escucharon el concepto de microhistoria? No. ¿Microhistoria? No. Microhistoria. Bien, microhistoria. Vamos a hacer un grafiquito rápido para que ustedes lo entiendan. Es una pavada. Vamos a hacer de cuenta que esto, así, que les estoy dibujando, así, es siempre la clave para entender mis dibujos es Italia. ¿Es un dinosaurio? No, es Europa. La clave está acá, que es Italia, que es una bota. Bien, a ver, el texto, no sé, suponemos que está acá, ¿no? O sea, esta parte de acá es el lugar que vio nacer a Menocchio. Italia. ¿Vamos? Que es Italia, norte de Italia. A ver, yo inauguré la clase diciendo, tengamos en cuenta que este tipo tuvo suerte al conseguir a Menocchio. Porque en realidad va a sonar como hasta paradójico. Lamentablemente para él, murió en manos de la Inquisición, pero lo que fue tan terrible que haya muerto de las manos de la Iglesia, es lo que nos permite positivamente a nosotros tener acceso a él. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque esto está en un registro. Como la Inquisición es una corte, en realidad está todo escrito y son papeles que están guardados. Lo que dice Ginsburg, que es el autor del texto, es, a ver, nosotros conocemos a Menocchio, pero la realidad es que si bien Menocchio es un caso excepcional, porque en realidad el tipo es un campesino no común, en realidad nosotros no podemos suponer que es el único campesino así en toda Europa. Lo que él supone, y muy bien, yo creo, es que en realidad de un caso individual como este, lo que él puede es suponer que en otras regiones de Europa, en condiciones similares a la de Menocchio, debe haber habido otros Menocchios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, Pero, dale. o no solo con las condiciones iguales a Menocchio, sino también, o sea, que tengan ideologías contrarias a la Iglesia, pero no del mismo punto, tipo. Totalmente. Cualquier... O sea, siempre pensemos que Menocchio no es un anticatólico, es un católico. Entonces, lo que él dice es, a ver, nosotros tuvimos la suerte de encontrar este caso de acá, pero en realidad seguramente debe haber habido un montón de otros casos, muchos de los cuales, como no fueron encontrados, porque de repente la Inquisición no los encontró ni los juzgó, en realidad para la historia quedan como perdidos. O sea, no existieron. Sin embargo, es tan fácil como suponer, che, en condiciones similares a las de Menocchio debe haber habido un montón de casos por Europa
que en realidad, a ojos de la Iglesia Católica, ahí sí se vuelve potencialmente conflictivo. Porque quiere decir que tenés en toda la región europea un montón de tipos similares a Menocchio, que por ahí no dicen lo mismo que él, pero lo que empiezan a demostrar es que la explicación plenamente teocentrista de la Iglesia ya no sirve. Y lo que empiezan a notar es que tenés un grupo de población que de repente ya no está 100% alineado a la idea de Dios creó el mundo. Y un siglo después a esto vamos a tener no personas comunes y corrientes como Menocchio que se lo cuestionen. En un siglo van a aparecer tipos como Galileo, Copérnico, Newton, que también son católicos, o que por lo menos se definen como católicos, pero que en realidad ya desde un punto de vista científico van a empezar a reflexionar y decir, che, lo que está diciendo la Iglesia no me cierra. Entonces, lo empezamos con tipos cotidianos, pero terminamos con tipos de la talla de un Galileo, Copérnico y Newton, que lo que hacen es, dentro de ese mismo catolicismo, aprovechar el contexto que les genera como un momento de reflexión, y de repente son los tipos que protagonizan los mayores avances en cuestiones de ciencias exactas y fijan como los parámetros de conocimiento de lo que van a ser las ciencias naturales a futuro. A ver, todo esto solamente puede ser posible si entendemos ese contexto original del siglo XV, siglo XVI, que pone, de alguna manera, rompe con esa estructura tan teocéntrica, por decirlo de una manera, del conocimiento que es más propio de la Edad Media y la Iglesia Católica. ¿Llegaron todos? Sí. ¿Tan terrible era el texto? Está buenísimo No. el texto. A mí me parece Está bueno. fantástico el texto. Está bueno. No diga que está bueno si no les parece que está bueno. No, bueno, No, en pero serio. bueno, tiene buen análisis. Claro, ahora sí me gustó cuando lo estaba leyendo y es no como entendía nada. Borges. Bien, igual, a ver, vale la pena decirles que lo van a tener que leer de vuelta. A ver, en cualquier momento, y creería que es hoy, yo sé que estamos un poco jugados y estamos jugados un poco de tiempo por cuestiones mías. Así que probablemente van a hacer un trabajo. El trabajo. Tal cual, van a hacer un trabajito, pero lo van a hacer de a dos. ¿Estamos? Se Bien. van a ubicar con su persona. A ver, como yo sé que es mi responsabilidad el haberme colgado, nada, la idea es tampoco ir como complicándolos a ustedes. Así que con la persona con la que naturalmente se sientan, tienen el trabajito para hacer y lo van a hacer por Drive y obviamente esto es escrito. Lo bueno del Drive, no sé si alguna vez lo hicieron ya, pero es como me comparten a mí el documento y comparten también a su compañero. Entonces somos los tres que podemos editar el mismo documento. ¿Estamos? ¿Alguna vez lo hicieron así? Buenísimo. Sí. Sí. Sí, buenísimo. Entonces lo hacemos así, se presentan, por ahí lo que les pido, y se los digo acá, ya que tenemos 4 minutos, elige cada uno un color y escribe con ese color. ¿Estamos? Si José hace el trabajo con Lara, José se presenta con el rojo, Lara se presenta con el azul y nos queda un trabajo con 2 colores, pero quiero ver formalmente cuánto aporta cada uno. Se corrige. Elijo. Con 2 colores y se corrige. Pero capaz que los dos van pensando y... Totalmente, pero quiero ver. A ver, tengan en cuenta una cosa de Drive. Por favor, sépanlo en el caso de no lo sepan. Drive es muy buchón. ¿Estamos? Drive, si vos te metés en el historial, te dice quién hizo y quién no hizo. Entonces, la idea es, no me importa que se corrijan entre ustedes, que de repente, no sé, Julieta y Olivia hacen el trabajo y Olivia dice, che, esto está tirando a todas las parejas. No, estoy suponiendo lo que va a pasar porque son los que se sientan juntos. Por eso. A ver, la idea es que realmente hagan un laburo hasta de corrección del otro. Si ustedes consideran que la persona de su compañero, che, escribió algo raro, decir, che, fíjate, apórtense entre ustedes, ¿estamos? O sea, esa es la idea de un trabajo así de a dos, no que uno lo haga y que el resto sonría. Así que probablemente en el día de hoy se lo subo y después fijamos fecha en algún momento de la semana que viene. ¿Estamos? Lucho, ¿te puedo preguntar algo aparte Sí. mío? Sí. Encontré un libro... ¿Esto ya está para todos? ¿Alguna duda de lo de hoy? No. No, nada más. Se pueden retirar, me quedo con 2 minutos con